Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en otra nueva cita de Conversando con Europa. Yo soy María Andrés, muchos me conocéis, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y tenemos hoy a un invitado muy especial, Javier Zarzalejos, con una amplísima trayectoria, eurodiputado desde 2019, pero antes de eso, licenciado en Derecho, una gran trayectoria profesional en la Administración General del Estado y desempeñando diferentes puestos como por ejemplo el de consejero de información de la Embajada de España en Reino Unido. Él empezó su andadura política ya en 1996 como secretario general de Presidencia en el gobierno de José María Aznar y tuvo destacadas labores como por ejemplo la responsabilidad de llegar a entablar las conversaciones con la banda terrorista ETA en la ciudad suiza o ser el director del think tank del Partido Popular FAES, así como director de la revista Cuadernos de Pensamiento Político. Perdonadme. Entonces, bueno, pues es un eurodiputado con una amplia trayectoria, muchísimo conocimiento de todas las labores de información y comunicación y que además desde su andadura como eurodiputado en 2019 ha sido ahora nombrado vicepresidente de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras de los Procesos Democráticos en la Unión Europea. Una comisión que es temporal, que se crea el pasado mes de junio y que echa a andar en septiembre durante 12 meses, con lo cual será hasta septiembre del 2021, con 33 eurodiputados, de los que él es el vicepresidente de esta comisión, y con una labor enorme, porque se intentará, entre otras cosas, las responsabilidades de esta nueva comisión serán pues intentar efectuar un análisis real y mucho más con más información sobre la transparencia en la financiación de los partidos políticos en Europa, sobre la necesidad o no de llevar acciones legislativas o nuevas leyes para la intervención de las plataformas, de los medios de comunicación y de las redes sociales, sobre la injerencia extranjera, de esto que hablamos tantísimo en los procesos electorales dentro de la Unión Europea y también fuera, y que, bueno, muchas veces se acusa a esta injerencia o a este ruido y a esta desinformación en procesos electorales, de luego, pues resultados que acaban terminando en el auge de ciertos movimientos o partidos que están más a la extrema derecha, a la extrema izquierda, movimientos populistas del que tanto hemos hablado en la Unión Europea en los últimos meses. Por supuesto, también se analizarán la posibilidad, los riesgos de ciberataques en Europa y qué se puede hacer para evitarlos, y las campañas de desinformación, un fenómeno que no es nuevo, que ya llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. El Brexit fue ese gran ejercicio de campañas de desinformación, por ejemplo, en temas europeos en el Reino Unido, pero que se ha visto redoblado también durante la pandemia del coronavirus y que, bueno, pues llega al lugar a teorías conspirativas muchas veces que hacen que los ciudadanos acaben por perder la confianza en algo tan importante como las instituciones públicas o perder la confianza en la ciencia. Por ejemplo, las campañas antivacunas que acaban convenciendo a la gente de que vacunarse es algo malo o de que el coronavirus va a llegar a través de las plataformas 5G o que es algo que ha sido inventado por otros con algún propósito maléfico, ¿no? Y al final todas estas campañas lo que acaban intentando siempre, y de eso me gustaría empezar hablando con Javier, es conseguir que el ciudadano acabe perdiendo la confianza en el resto de las entidades, instituciones públicas, instituciones científicas, medios de comunicación que hasta ahora consideraban como un interlocutor solvente, porque al final, cuando nada vale, todo vale, y acaban creyendo en otro tipo de teorías que son mucho más radicales, pero que parecen dar soluciones más sencillas a problemas más complejos. Javier, buenos días. Estoy encantada de tenerte aquí. Tenemos a más de 60 entidades, asociaciones, personas relacionadas con el mundo de la información, de la desinformación, de las plataformas, todo tipo de organizaciones que están muy interesadas en escucharte esta mañana y en conocer un poquito más de cerca la labor que hacéis en esa nueva comisión que por sus siglas en inglés se conoce como INGE. Es un poco raro el nombre. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu presentación. Desde luego no sé si tan merecidamente benévola hacia mí. En todo caso, estoy encantado de poder estar nuevamente entre vosotros y agradezco mucho a todos los que han pensado que realmente pues, puedo aportar alguna observación de interés. Me parece magnífica esta labor y nosotros como diputados en el Parlamento Europeo pues tenemos una
una responsabilidad precisamente en aprovechar todas aquellas ocasiones que nos permiten estar más próximos a la sociedad que representamos, ¿no? He querido ver en tu presentación una gran importancia que dabas, digamos, al contexto cultural y político en el que nos movemos, en el que yo creo que efectivamente hay que situar el problema, el reto de la desinformación, que es esencialmente un gran desafío a la solidez, a la resiliencia de nuestras instituciones democráticas, de nuestros sistemas de convivencia en último término. Y es verdad, vivimos en un tiempo en el que fundamentalmente el impacto de lo digital ha supuesto la fragmentación de audiencias. Eso significa o lleva a lo que ya está muy bien descrito como una crisis de mediación. Los mediadores, digamos, tradicionales, pues están en crisis. Y esto reza lo mismo para el papel de las agencias de viajes a las que antes acudíamos para sacar un billete o para hacer una reserva, como también en el ámbito de la información, donde todos sabemos que ese papel que los medios tradicionales representaban como un filtro profesional, ¿no? Que permitía editar, comprobar, de acuerdo con unas normas del oficio periodístico, la veracidad o la exactitud de las informaciones, ¿no? que se publicaban. Bien, ese papel de mediación de los medios tradicionales prácticamente han desaparecido. Todos recibimos directamente contenidos informativos y todos somos posibles generadores de contenidos. De hecho, lo hacemos todos los días cuando colgamos una foto, cuando retuiteamos una determinada información, cuando pasamos un determinado artículo. Y naturalmente que eso tiene consecuencias importantes porque ha desaparecido ese papel de control de calidad, o al menos está en seria crisis ese papel de control de calidad profesional que los medios tenían, los medios tradicionales. Por otra parte, vivimos también en un contexto cultural en el que eso de la verdad, para entendernos, pues también está cuestionado. Es decir, vivimos en una cultura muy marcada por filosofías críticas, por filosofías de la sospecha, que han acuñado el término de posverdad precisamente para hacer referencia a una situación cultural en la que la verdad o la relación con la verdad se sustituye por las narrativas. Vivimos en un mundo en el que todos parecen o parecemos interesados no tanto en acreditar una determinada verdad, sino en componer una narrativa. Esto es muy claro en el ámbito político, donde las estrategias políticas hoy por hoy son esencialmente construcciones de narrativas con poca, o al menos con una relación con la verdad que no es en absoluto ni esencial ni determinante. Claro, cuando estamos hablando de esta situación en medio de un uso masivo de lo digital y cuando estamos hablando de esta situación en medio de una nueva rivalidad a nivel geoestratégico y político entre esencialmente lo que ha sido Estados Unidos y Europa y las nuevas potencias, digamos, revisionistas del orden internacional, fundamentalmente Rusia y China, empezamos a comprender cómo la desinformación encuentra un terreno abonado, ¿no? A lo que hay que sumar pues una creciente desconfianza, como se puede expresar, o un creciente descrédito en muchos ámbitos sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, sobre su capacidad de representación y sobre su fiabilidad. Y al mismo tiempo también un descrédito de aquellos que tradicionalmente eran los prescriptores sociales. Estamos hablando de la academia, estamos hablando del periodismo, insisto, estamos hablando de aquellos que como prescriptores, de alguna manera, pues orientaban a la sociedad y a los que se les reconocía una determinada capacidad de liderazgo intelectual, ¿no? Bien, dicho lo cual, pues, en fin, la desinformación
es un fenómeno al que se presta atención, digamos, de manera tardía. Hay que pensar que el plan de acción europeo contra la desinformación data del 2018 y que, bueno, pues en el 2018 se adopta un primer código de prácticas sobre la desinformación y que el año pasado es cuando se crea una red de alerta rápida para detectar y para responder e intercambiar información sobre fenómenos de desinformación que están ocurriendo. Por tanto, el COVID-19, al que se atribuye la capacidad para acelerar muchos procesos, pues también ha acelerado la toma de conciencia sobre la desinformación. No solamente porque hay elementos de desinformación extraordinariamente dañinos en lo que es, digamos, la gestión de la pandemia. Se anima a ignorar los consejos sanitarios de las autoridades, a implicarse en actividades de riesgo. Por supuesto, significa también el riesgo, ha aumentado mucho el riesgo de explotación a través de organizaciones criminales, ya sea por información falsa o por crimen, la ciberdelincuencia. Sino porque también hemos visto que en torno al COVID pues han abundado tanto teorías conspirativas como fenómenos de discurso de odio, atribuyendo a determinadas minorías responsabilidad en la generación de la pandemia o en la extensión de la pandemia. Vuelve y se ha detectado un importante crecimiento del discurso antisemita en la Unión. Y, por supuesto, también acciones de influencia que tienen que ver fundamentalmente procedentes de China y de Rusia, que tienen mucho que ver con lo que antes hablábamos, con la narrativa. Es decir, se ha extendido una narrativa fundamentalmente de fracaso de las sociedades democráticas a la hora de afrontar la pandemia frente a los supuestos éxitos de sociedades con regímenes totalitarias, desde luego nada pluralistas, a la hora de afrontar este enorme problema de salud pública, ¿no? Bien, se puede decir que acciones de influencia han existido siempre, ¿no? De hecho, la propaganda fue una ocupación permanente durante la Guerra Fría. El factor diferencial determinante es la capacidad tecnológica que hay detrás de estas acciones. La diferencia fundamental es, insisto, como hablaba antes, de que faltan filtros profesionales y prescriptores para hacer frente. La diferencia fundamental es que las acciones de desinformación llegan directamente al ciudadano, ¿no? En el 2016 los estudios indican que 40 millones de estadounidenses estuvieron expuestos individualmente a las acciones de desinformación de Rusia con motivo de la campaña presidencial, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tenemos? Pues tenemos todavía muchos. Es un proceso en el que dentro de la comisión llevamos ya unas cuantas sesiones y estamos en esta primera fase de escuchar a los expertos, a personas tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en el ámbito del fact-checking, de las grandes plataformas, como de las administraciones públicas, dando su versión del problema, destacando unos determinados aspectos y aportando también ideas, ¿no? Yo creo que empezaría por un problema de definición y yo creo que es importante, ¿no? Porque a veces manejamos como términos intercambiables lo que es desinformación, lo que es mala información o lo que son fake news, ¿no? Y la mala información ha existido siempre, incluso todos en un momento determinado podemos replicar o extender esa mala información inadvertidamente cuando no somos conscientes de que esa información efectivamente no es una información buena. Los fake news, que son tradicionales bulos, bien, pues tienen también una presencia muy importante y aquí haría una consideración similar a la que acabo de hacer. Es decir, ha habido gente, mucho antes de que apareciera Internet, que se había pensado que Elvis Presley vivía
o que la Tierra es plana o que el hombre no llegó a la Luna, ¿no? El problema es que eso eran y se consideraban, pues, digamos, reductos extravagantes, ¿no? de bulos, ¿no? En este momento la capacidad de propagación, de diseminación y sobre todo la capacidad de dirigirse, ¿no? a personas concretas cambia la naturaleza del problema y nos podemos encontrar con que un número creciente y ya no tan extravagante de personas pueden seguir pensando que la Tierra es plana o se pueden multiplicar los avistamientos de Elvis Presley vivos. Pero las fake news tienen, en cierto modo, la ventaja de la medida en que se trata de bulos, pueden ser también más vulnerables y más susceptibles de eliminación, menos dañinas, ¿no? Cuestión distinta es el problema de la desinformación, porque la desinformación es una estrategia en el marco de una confrontación híbrida. En este momento, hombre, no nos preocupa como nos preocupaba hace 30 o 40 años que los rusos sacaran sus tanques y se plantaran prácticamente en el Ebro, ¿no? Que era el escenario el escenario apocalíptico que manejaban los estrategas en la Guerra Fría. Eso no es posible que eso ocurra, pero hay otras modalidades en las que esa confrontación está presente. Y evidentemente la desinformación es una de las patas de esa estrategia de confrontación híbrida. Es una estrategia, por tanto, es un conjunto ordenado de actuaciones que buscan una finalidad, que se acomoda o se ajusta a patrones objetivos muy precisos y que requiere una actividad compleja, por ejemplo, en lo que es adquisición legal o ilegal de información, que se va sofisticando en el sentido de que cada vez se está detectando una menor importancia de lo que es las campañas masivas de desinformación y, sin embargo, se está detectando, y eso parece que se está confirmando con lo que se ha podido ver en las últimas elecciones presidenciales, una mayor precisión en el microtargeting, lo cual significa que detrás hay información adquirida sobre los usuarios, ¿no? Y que puede buscar en momentos concretos cambiar comportamientos electorales, pero que esencialmente tiene una finalidad corrosiva. La desinformación, nos lo comentaba uno de los expertos citados en la comisión, no es tanto una estrategia persuasiva, sino más bien es una estrategia corrosiva. Es una estrategia que no busca necesariamente convencer a un colectivo, un grupo, un segmento de la población más o menos amplio de algo, sino que lo que intenta es, digamos, meter ruido en el sistema y generar dudas y contribuir a los factores objetivos de descrédito, de crisis de las instituciones representativas y democráticas que todos conocemos. Por eso yo creo que está perfectamente justificado el que la siguiente pieza importante que la Unión Europea tiene que debatir es el plan de acción sobre democracia que la Comisión va a presentar y que tendrá un papel, y en el que el problema de la desinformación va a tener un tratamiento muy especial, ¿no? Para abordar, entre otras cosas, insisto, la nueva orientación que tiene los nuevos problemas que detectamos en la desinformación. Una mayor sofisticación en las estrategias. No hay eso que alguien en la comisión denominaba los bombardeos en alfombra de desinformación, sino un microtargeting que aspira a ser más eficaz. Y, en segundo lugar, algo que nos tenemos que plantear, y es que las estrategias de desinformación extranjeras tienen importantes apoyos locales en los Estados miembros, que son apoyos tanto en el ámbito de la política como en el activismo dentro de la sociedad civil y de los propios medios de comunicación, los que replican, generalizan, difunden y contribuyen a extender los factores de desinformación
las estrategias de desinformación que nos vienen. En fin, he querido enunciar simplemente algunos de los aspectos importantes, cuál podría ser más o menos el estado de la cuestión, pero a lo largo de la conversación, por supuesto, estaré encantado de tener el intercambio con los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido realmente interesante. Tenemos ya una primera pregunta. Yo animo a todos los que están escuchando a que sigan haciendo preguntas a través del chat. Sabéis que nosotros las filtramos por aquí para poder agruparlas cuando haga falta. Carlos Hernández Echevarría, de Maldita Hemeroteca, se pregunta: ¿tiene usted conocimiento de campañas de desinformación específicas organizadas acerca del COVID por esas potencias revisionistas? Sí. Bueno, se trata de campañas detectadas fundamentalmente a través de los organismos de seguridad del Estado y de inteligencia. Campañas que pueden rastrearse y que pueden atribuirse en su origen, pues hoy por hoy con relativa facilidad, ¿no? Claro, naturalmente, cuando una de las claves de la desinformación o de las campañas de desinformación es que no lo parezcan, ¿no? Pero para eso están, porque nadie recibe un tuit diciendo campaña de desinformación de Rusia procedentes de la granja de trolls en Vladivostok. Y entonces te cuentan una cosa muy rara sobre el COVID, ¿no? O lo mal que lo están haciendo los países occidentales y lo bien que lo están haciendo gente de orden como los rusos en este caso, ¿no? Eso no aparece nunca. Por eso es crucial la actuación de los cuerpos de seguridad, de las instituciones de inteligencia. Quiero recordar que quienes salieron en el caso de las elecciones presidenciales para evaluar el impacto de la desinformación fue precisamente el FBI. Otra cosa, y esto ya es un tema, una petición que ya está presente en los trabajos de la comisión, es que necesitamos más recursos a nivel europeo y a nivel nacional para seguir identificando y desentrañando el backstage de todas estas campañas de desinformación. La siguiente pregunta que hemos recibido, Javier, es ¿qué medidas concretas se va a llevar a cabo por la Comisión INGE para enseñar al ciudadano de a pie a diferenciar las noticias verdaderas de los bulos? Porque yo creo que aquí sí que hay que hacer un poco ese esfuerzo por diferenciar qué tipo de actores intervienen en la creación de fake news o en la propagación, y que es desde las grandes plataformas hasta esos poderes revisionistas oscuros que no sabemos de dónde salen, pero que son los que promueven esas campañas, hasta el ciudadano que las recibe y qué hace, cómo conseguimos blindar a este ciudadano o por lo menos educarle o no sé si podemos hablar de educación, es todo tan sensible porque quizás tampoco queremos hablar del gran papá Estado que decide lo que es verdad y lo que no, pero ¿cómo hacemos para proteger al ciudadano de estas campañas? Pues yo creo que todos en conjunto tenemos que ser más proactivos, ¿no? Y la ventaja y la dificultad de una estrategia contra la desinformación es que nos afecta a todos, autoridades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, verificadores, investigadores, porque el objetivo de la desinformación es llegar al ciudadano que en su casa o en su móvil está recibiendo la información. Hay un ejemplo de hoy mismo, ¿no?, que hemos visto. Hay una rivalidad importante entre Australia y China por la exigencia de Australia a China de que aclarara en fin, el origen y las condiciones en las que se desarrolla el virus del COVID-19, ¿no? Entonces, China, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido adoptar una represalia en forma de tarifas sobre el vino australiano, que prácticamente lo dejan fuera del mercado chino, pero ha ido a más. Y en este momento, pues una de las cosas que se ha hecho ha sido difundir por parte de China una imagen trucada de un soldado australiano en misión en Afganistán degollando
a un afgano. Hay una considerabilísima polémica. El gobierno australiano, naturalmente, ha pedido responsabilidades y ha exigido una disculpa a China por una fotografía que es claramente trucada, ¿no? Bueno, este puede ser un caso práctico de lo que se necesita y cómo es evidente que deben intervenir las autoridades, es evidente que los medios de comunicación, vamos a llamarlos tradicionales, tienen que seguir reforzando sus buenas prácticas en esta materia, pero pasa lo mismo con los verificadores independientes que están llamados a tener un papel creciente y que tienen que asociarse tanto con los medios como con las plataformas. Hay un papel fundamental para las plataformas que difícilmente pueden seguir viéndose a sí mismas como simples soportes donde se descarga una información respecto a aquella o unos contenidos respecto a los cuales las plataformas son neutrales. Y, por supuesto, los ciudadanos que tienen que aumentar o que tenemos que aumentar nuestra capacidad, digamos, de alfabetización digital, ¿no? Bueno, todo esto va a ser tenido en cuenta por la Comisión cuando produzca su informe. Creo que se están acumulando ideas importantes y creo que las conclusiones y las recomendaciones pues tendrán el peso de un estudio muy trabajado en el que se está escuchando a todo el mundo que tiene algo que decir en este asunto y que debe ser al final pues un resultado que cuente con el peso político e institucional que le da el ser un documento de conclusiones y de recomendaciones que aprobará el Parlamento Europeo. Efectivamente, será, yo creo, un resultado de 12 meses de estudio, de escuchar a expertos, de recabar información. Y yo creo que, por lo que estoy viendo en las preguntas que nos van llegando, Javier, la petición es un poco que sea cuanto más explícito mejor en cuanto a los diferentes actores que intervienen y cómo podemos ayudar desde los diferentes frentes. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Silvia Carrascal, de la Universidad Complutense, que se pregunta cómo considera que deberíamos apoyar desde las instituciones educativas o desde las universidades. ¿Cuál debe ser nuestro papel en la lucha contra la desinformación? Bueno, yo creo que las instituciones educativas y las universidades tienen muchas dimensiones en las que implicarse en este tema. Primero, como instituciones educativas, es naturalmente que tienen que cooperar en lo que significa una toma de conciencia de este problema y colaborar en algo que es clave, insisto, que es eso que se llama, en un término que no me termina de gustar, pero que bueno, se ha adoptado, que es la alfabetización digital. Y todos tenemos que avanzar en ese terreno. Pero en la medida en que las instituciones universidades son también instituciones de investigación, pues creo que esto debe tener un lugar en nuestras instituciones universitarias y en sus preocupaciones sobre investigación, porque, insisto, es un desafío político, pero es un desafío social y es un desafío cultural, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el origen de las principales estrategias de desinformación es claro. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China y estamos hablando de Irán. Irán ha estado especialmente activo en el tramo final de la campaña presidencial. Y además es un país que tiene, digamos, un activo y personalidades con capacidad tecnológica pues suficiente y desarrollada. Pero hoy por hoy, insisto, los focos, porque Irán tiene unos objetivos en términos de desinformación probablemente más limitados. Pero los focos esenciales son China y Rusia, y creo que vamos a tener que ir prestando una atención mucho mayor a organizaciones políticas y sociales presentes en nuestros estados, que constituyen, digamos, elementos cada vez más importantes en estas estrategias de desinformación. ¿Quién las financia? ¿Cómo se financia?
cuáles son las restricciones o la información o la transparencia sobre ese dinero que reciben, cuáles son o hasta qué punto deberíamos llamar la atención sobre la actuación de determinados medios de comunicación, incluso estatales. Estamos hablando de RT o estamos hablando de otros medios similares, que son grandes generadores de contenidos de desinformación y que son grandes generadores de narrativas al servicio de la desinformación. Naturalmente, en todo esto hay presente una cuestión importante y es el respeto a la libertad de expresión. Uno de los problemas que tenemos a la hora de definir este asunto es tenemos que distinguir entre lo que son contenidos abiertamente ilegales, de lo que son contenidos que consideramos nosotros dañinos, pero que tenemos que ver hasta qué punto son susceptibles de una acción administrativa o judicial. Por eso yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes y tenemos que tener mucha más información sobre la financiación de organizaciones políticas y de organizaciones sociales por parte de estos países y tenemos tal vez, y esta es una de las opciones que se puede estar manejando, la idea digamos, del naming and shaming a la hora de listar aquellas organizaciones informativas que son grandes generadoras, como digo, de narrativas claramente contrarias a valores democráticos y al propio sistema institucional presente en nuestros Estados miembros, por tanto, contraria a los valores fundamentales de la Unión. Efectivamente, pues con respecto a esto tenemos bastantes, empieza a animarse el chat, Javier, con bastantes preguntas de muchos sectores. Vamos a empezar, voy a agrupar dos para intentar responder a todas las que nos están llegando. Por un lado está Laura Lobato Escudero, de SN España, que se pregunta hasta qué punto las organizaciones del tercer sector, las ONGs y sobre todo en el ámbito de la juventud y de la educación superior podemos contribuir a la lucha contra la desinformación. Es un poco parecido, pero más que el papel de las universidades sería el de las organizaciones por la juventud y la educación. Y por otro lado tenemos a Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho, que también se plantea cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, pero luego le hace una pregunta muy interesante. ¿Qué opinión le merece la orden ministerial española que regula la Comisión Permanente de Desinformación? Y ella añade entre paréntesis, me refiero a su opinión técnica, no necesariamente política. Sí, bueno, las preguntas de Elisa de la Nuez son siempre interesantes y empezaré por ellas. Yo creo que desde el punto de vista técnico es una solución técnicamente desafortunada. No quiero hacer deliberadamente aquí juicios políticos. Es una solución desafortunada a un problema mal planteado y mal definido. Es una solución o una pretendida solución técnica con escasos precedentes, que genera más problemas que los que resuelve y que claramente adolece de lo que tiene que ser la premisa en una estrategia contra la desinformación, y es contar de una manera articulada, de una manera institucionalizada, con todos aquellos que tienen un papel prominente que jugar en la lucha contra la desinformación. Y aquí paso entonces al papel de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que tienen que tener un papel clave, y no solamente en este tema. Yo creo que empezamos a ver, y creo que desde el punto de vista legislativo se está planteando tanto a nivel de la Unión Europea como en el ámbito nacional, que la dimensión más problemática del mundo digital. Y la Unión Europea se encuentra trabajando con un esfuerzo legislativo, yo creo que importante, en las áreas en las que es preciso actuar de una manera muy específica. Estamos hablando de la regulación de los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando de la prevención de los contenidos terroristas online. Hoy el terrorismo, digamos, del siglo XXI requiere de Internet, del mundo online, tanto como vehículo para la radicalización como
como vehículo de difusión y de propaganda, y todos lo sabemos, que hoy no hay un atentado terrorista en el que no esté presente antes, durante y después una acción propagandística tremenda, ¿no?, sobre en redes sociales. Lo hemos visto en Viena, lo hemos visto en París. Estamos hablando del discurso del odio, que es un caso típico de contenido perjudicial. Y tenemos que hablar de desinformación y tenemos que hablar de fake news. Una estrategia eficaz contra la desinformación tiene que contar con la intervención y con el compromiso activo de las organizaciones de la sociedad civil. Por cierto, un papel que está muy destacado ya en áreas donde también tenemos una preocupación muy especial, como es la proliferación, el aumento exponencial de contenidos de abuso sexual de menores en la red, que es una pandemia verdaderamente horripilante y en el que las organizaciones de sociedad civil están teniendo un papel muy importante a la hora de colaborar con las autoridades y con las plataformas para detectar y para suprimir estos contenidos. Hablando de plataformas, Javier, antes de empezar este debate en abierto, estábamos charlando tú y yo te comentaba que me había impresionado realmente ese documental que se llama El Dilema Social o Social Dilemma. Seguro que las personas que nos están viendo, alguno más también lo habrá visto, y si no, yo de verdad lo recomendaría porque te abre mucho los ojos. Son ejecutivos de Google, de Facebook, de un montón de grandes plataformas, hablando un poco del modelo de negocio que ha supuesto estas grandes plataformas. Se lucran gracias a la cantidad de tiempo que los ciudadanos pasan enganchados a una red social. Cuanto más tiempo consiguen tenernos enganchados o seducidos para consumir contenidos, más publicidad entra y ellos más dinero ganan. Entonces, ellos hacían una reflexión muy importante, y es que no es que desde las grandes plataformas se haya visto nunca la intencionalidad de promover las fake news o la desinformación o algún tipo de estrategia disruptiva o contra la democracia, sino que ellos lo único que intentan es conseguir, a través de ese modelo de negocio, contar con expertos de marketing, de publicidad y sobre todo también psicólogos, de cuánto tiempo puede permanecer una persona enganchada y cómo seducirla para que continúe enganchado. Y que el problema es que este tipo de noticias, de desinformación, de morbo, de noticias negativas, claro, enganchan mucho más que las otras. Entonces tienen más éxito que las otras y acaban propagándose con más importancia. Y ahí lo vinculo a una de las preguntas que nos aparecían en el chat, que es sobre qué podemos hacer con estas grandes plataformas. Yo sé que la Unión Europea ya lleva tiempo debatiendo y que de hecho creo que se está reformando, ¿verdad, Javier?, la regulación sobre comunicación digital, precisamente para empujar a estas grandes plataformas a que de manera voluntaria participen en la erradicación de este tipo de noticias. Pero me gustaría que nos contaras y que lo hicieras un poco con más detalle. Sí. Sabemos que tanto las estrategias de desinformación como la propia, como tú recordabas, el propio modelo de negocio, pero las estrategias de desinformación de manera muy evidente tienden a explotar los sesgos psicológicos que todos tenemos, ¿no? En fin, pues ver confirmados nuestros prejuicios, nuestras posiciones ante un determinado problema, explotar, digamos, la excitación o el interés que puede producir la noticia extravagante. Siempre se ha dicho que en periodismo la noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro, ¿no? Y esto, pues, es algo que tenemos que tener en cuenta en la lucha contra la desinformación y las fake news, porque es algo que que está arraigado, insisto, en nuestra psicología y en los sesgos culturales que nos afectan. Yo, como he dicho antes, creo que hace ya tiempo la idea de que las grandes plataformas eran unos ámbitos neutrales, que no tenían que asumir responsabilidades o que no debían quedar sujetas a unos marcos regulatorios más estrictos, me parece que eso está ya superado. Y hay un margen muy amplio de regulación y de una regulación constructiva, que por parte de los legisladores no tiene que ser vista como la oportunidad para, digamos, someter, lo cual por otra parte sería absurdo, sería
imposible, ¿no? El mundo de Internet, y que por parte de las plataformas tampoco tiene que verse como una especie de intromisión intolerable en su modelo de negocio. De hecho, las plataformas están colaborando voluntariamente en muchos ámbitos. Creo que están tomando conciencia de su responsabilidad, pero hay margen para una regulación más estrecha en determinados aspectos de la responsabilidad de las plataformas y en eso estamos. Bien entendido que al mismo tiempo tenemos que hacer frente a algunos desafíos que nos impone el propio desarrollo de la tecnología. Es decir, la encriptación, la incorporación de las comunicaciones encriptadas. Bueno, pues eso para cualquier regulación dirigida a prevenir, a detectar o a eliminar determinados contenidos, pues supone evidentemente un problema. El despliegue de las redes de 5G, que desde el punto de vista tecnológico todavía no está clara cuál es el backdoor que pueda permitir ya no solamente luchar contra la desinformación, sino que un juez en el curso de una investigación criminal pueda ordenar una interceptación de comunicaciones y si técnicamente eso resulta posible. Bueno, y por otra parte tenemos que desarrollar o hay que seguir desarrollando los instrumentos tecnológicos, fundamentalmente hoy por hoy, de inteligencia artificial que nos permitan actuar eficazmente sobre este tipo de contenidos en la red. Es imposible un sistema de verificación exclusivamente humana cuando estamos hablando, insisto, pues del discurso de odio, cuando estamos hablando de los contenidos terroristas o cuando estamos hablando de los abusos sexuales a menores en la red. Necesitamos desarrollar instrumentos tecnológicos, fundamentalmente de inteligencia artificial, que en tanto que instrumentos nos permitan hacer ese trabajo previo de detección de aquellos contenidos que deberían suprimirse, deberían reportarse. Efectivamente, sí, yo creo que es tremendamente interesante. Yo creo que no os vais a aburrir durante estos 12 meses de trabajo en la comisión parlamentaria, Javier. Vamos a abrir ahora un bloque sobre esos medios de comunicación, ¿no? Cómo defender la independencia, la neutralidad. No sé ya si llamarlo neutralidad, pero sobre todo la independencia de los medios de comunicación y su papel como prescriptores y como filtradores para evitar ese ruido y esa desinformación. Yo sé que lo pregunta María Isabel Nieto Fernández, cuál es la reflexión que deben hacer los medios de comunicación por su parte, pero yo sé que desde el Parlamento Europeo, precisamente en este último pleno, se ha estado debatiendo bastante sobre esa independencia de los medios de comunicación. Sé que se comentaba que en la Unión Europea pues era el continente con más garantías para la libertad de prensa, aunque hay países como por ejemplo Malta, Rumanía y Bulgaria que son quizás un poco los que más bajo puntúan a la hora de la defensa de la libertad de los medios de comunicación, pero que en el resto de los países se estaba considerando que las garantías son suficientes, que están ahí, pero claro, ya llega un momento que en este mundo nuevo del siglo XXI garantizar su independencia ya no es suficiente. ¿Qué papel activo deben jugar esos medios de comunicación, Javier? Sí. Yo creo primero que no hay que confundir la neutralidad con la objetividad. Yo creo que a los medios de comunicación, en la medida en que tienen sus propias líneas editoriales, nunca han sido neutrales y yo me atrevería a decir ni falta que hacen, ¿no? Salvo cuando estemos hablando de medios públicos, pero sí que tienen que ser objetivos. El pluralismo informativo necesita de diferentes líneas editoriales, diferentes perspectivas y esto es completamente lógico, ¿no? Yo creo que en el tema de los medios de comunicación habría que separar lo que es los profesionales y lo que son las empresas periodísticas. En cuanto a los profesionales, pues nos hemos preocupado efectivamente de que el trabajo del periodista se desarrolle en un entorno seguro, porque ha habido casos efectivamente de ataques a personales, a periodistas, incluso de asesinatos, como es el caso de Daphne Caruana en Malta cuando investigaba una importante red de corrupción. Pero yo creo que los periodistas, naturalmente, aparte de la integridad física que todos necesitamos a la hora de desempeñar nuestra actividad,
tenemos que insistir en la necesidad de que tengan el acceso que les corresponde a las fuentes y a la información oficial. Hemos hablado de las plataformas, hemos hablado de las universidades, hemos hablado de la sociedad civil, tenemos que hablar también de las autoridades. Porque, en el fondo, una parte de la desinformación procede de los vacíos que se generan cuando hay información. Aquí, la información buena tenemos que aspirar que desplace a la mala información. Y para eso es esencial que los periodistas tengan un acceso regular, institucional a las fuentes de información. Necesitamos que existan niveles crecientes de transparencia, que no significa poner en peligro la seguridad del Estado ni nada de estas cosas, ni revelar grandes secretos. Estamos hablando de transparencia y realmente ese es un tema en el que en España tenemos que mejorar y tenemos que mejorar sustancialmente. Estoy hablando de una opinión aquí técnica y no de una valoración política que también podría hacerlo. Necesitamos transparencia. Donde no hay transparencia se impone la duda y donde se impone la duda cualquier versión puede prosperar. Cualquier versión puede prosperar o puede encontrar su argumento. Eso por lo que se refiere a los periodistas. Por lo que se refiere a las empresas periodísticas, hay un problema y es que en conjunto en Europa están atravesando una crisis importantísima. Una crisis en sus modelos de negocio, una crisis en la publicidad y un riesgo de mayor dependencia de, digamos, actividades o de intentos de quedar bajo, entre comillas, el patrocinio público, ¿no? Por eso, y yo creo que esto no debería pasar desapercibido, la Unión Europea, es decir, tanto el Parlamento como la Comisión, han planteado una estrategia de rescate del sector periodístico a través de ayudas que permitan recuperar, digamos, la solidez y la viabilidad de muchas empresas periodísticas que hoy por hoy se encuentran en serias dificultades. Sin duda, los medios, llamemos tradicionales, esa expresión que venimos utilizando, no son suficientes para este problema, pero sí que son absolutamente necesarios. Por tanto, si no tenemos un referente informativo de calidad, de tratamiento profesional de la información, de comprobación, que nos dé fiabilidad, va a ser muy difícil que podamos hacer frente con éxito a la desinformación. Pues nos acercamos ya, son las 11 de la mañana. Vamos a darnos 3-4 minutitos más, Javier, para acabar de responder a las últimas preguntas y puesto que hemos empezado además unos minutos tarde, yo creo que podemos permitírnoslo. Y ya con esto cerraríamos. Mira, tenemos dos preguntas muy interesantes. Por un lado, Carlos Hernández Echevarría, de Maldita Hemeroteca, que antes ha hecho una pregunta, vuelve a repreguntar él quiere saber qué papel puede tener la legislación europea a la hora de combatir esas campañas de desinformación extranjeras o esas estructuras que las apoyan dentro de los países. ¿Puede ilegalizarse? ¿Puede legislarse de alguna manera algún tipo de acción legal para evitar que esas estructuras existan? Y lo uno con Elisa de la Nuez, que también pregunta otra vez, porque ella quiere saber sobre todo si se puede hacer algo para asumir o mejorar la transparencia sobre la procedencia de los fondos que financian esa desinformación. Entonces, yo creo que a lo largo de estos 12 meses, Javier, vais a escuchar a muchísimos expertos y una pregunta fundamental va a ser cómo llenar esos agujeros legales que puedan existir, si es que se puede, y qué tipo de leyes debería acometer la Unión Europea o preparar en los próximos años. Bien, hay legislación sectorial en marcha en todos estos ámbitos. Y hay que tener en cuenta el reparto de competencias. Yo creo que la Unión Europea debe establecer estrategias debidamente apoyadas en medios, pero lo que es la legislación en estas materias va a seguir correspondiendo de manera preponderante a los Estados miembros. Y yo creo que es bueno que no solamente hablemos de legislación, sino que hablemos de estrategias. A veces la Unión Europea suele ser muy buena legislando y regulando, pero sin embargo no es tan buena a la hora de desarrollar estrategias que permitan llevar a la práctica esos objetivos, ¿no? Entonces, hay legislación europea en curso en aspectos sectoriales, insisto, protección de menores, contenidos terroristas en la red,
como en su momento yo creo que sería un paso muy importante en la lucha contra la lesión permanente a los derechos de propiedad intelectual. La Unión Europea, al mismo tiempo, y yo creo que todo hay que decirlo, ha desarrollado una legislación que hoy por hoy es referencia mundial en materia de protección de la privacidad a través del Reglamento General de Protección de Datos, y ese es un marco exigente en el que nos tenemos que mover, pero sí que creo que se puede avanzar, y el plan de acción anunciado por el presidente de la Comisión sobre democracia, creo que va a plantear algunas cuestiones centrales, como precisamente de la transparencia en lo que se refiere a la recepción de fondos, y luego nosotros tendremos que decidir exactamente qué hacemos con estas organizaciones, mediáticas o no, que se van detectando y que tienen un papel importante a la hora de amplificar o basar en nuestros Estados miembros estas estrategias de desinformación. De modo que en lo que se refiere al Parlamento Europeo, seguiremos en la creación de marcos legislativos generales. La responsabilidad en materia de desinformación va a seguir siendo de los Estados, pero creo que las instituciones europeas, y fundamentalmente la Comisión y en su función de control del Parlamento Europeo, va a tener una importancia creciente en el control y en la evaluación de estas estrategias contra la desinformación. Javier, y con esto ya cerramos, numerosas iniciativas, reformas, directivas, reglamentos que de hecho, si no están centradas exclusivamente en la lucha contra la desinformación, tienen un efecto muy importante en ella. Nos comentabas antes, y yo creo que es importante hacer hincapié en que tú estás directamente involucrado en otras directivas tan importantes como la retirada de contenidos terroristas online o la reforma del Código de Comunicaciones para evitar el abuso sexual a menores. No sé si quieres terminar quizás haciendo una alusión a estas dos reformas o directivas que serán tan importantes también, ¿no? Que tendrán un efecto directo. Bueno, la primera reflexión que haría es que con todo esto nos damos cuenta de que el mundo online es en buena medida ya el mundo real, el mundo en el que se tienen que mover nuestras preocupaciones, porque hoy la delincuencia online supera ya a los delitos en el mundo real, desde luego en su importancia y también en su importancia económica. Y hoy el mundo online es también un teatro de operaciones en la lucha contra el terrorismo. Exactamente que el mundo online es también un enorme frente y muy importante de defensa y de preservación de la solidez de nuestras instituciones democráticas, ¿no? O qué decir de esos fenómenos verdaderamente horripilantes, ¿no? Como es el incremento, decía antes, exponencial de la producción, de la generación y de tráfico de contenidos de abuso sexual de menores, ¿no? en la web. Por tanto, creo que el mundo online ha superado todas las expectativas, todas las previsiones que podíamos tener, y en este momento, quiero decir, ahora y durante el futuro, pues va a seguir acaparando, yo creo que la mayor parte de nuestros esfuerzos, tanto legislativos como ejecutivos. En los próximos meses, ya muy, muy próximos, va a haber dos grandes elementos a los que habrá que prestar mucha atención. Uno es el plan de acción sobre democracia en la Unión Europea que presentará la Comisión, al que ya me he referido. El otro es la presentación por parte de la Comisión de su proyecto de ley de servicios digitales, que va a ser de alguna manera, digamos, la constitución digital o la constitución sobre el mundo digital en la Unión Europea, y en el que se van a plantear unas cuestiones tremendamente importantes. Muy bien, pues con estas dos últimas conclusiones nos quedamos. Echaremos un vistazo y seguiremos de cerca a las personas que estamos interesadas en todo este tema del mundo online y el mundo digital, el plan de acción sobre la democracia y la ley de servicios digitales. Con esto nos quedamos. Yo creo que vamos a necesitar tener otro conversando con Europa contigo, Javier, en los próximos meses para ver cómo va evolucionando
todos estos temas tan interesantes. Así que te agradezco de verdad. Mientras lo consideréis oportuno y la audiencia me aguante, yo estaré encantado de compartir los progresos que espero que hagamos en la Comisión Especial en materia de injerencia extranjera y, en fin, esta agenda legislativa y política que tenemos ante nosotros en este tema crucial. Así que yo repito mi agradecimiento a vosotros por invitarme y a quienes han seguido esta conversación y han contribuido a ella con sus preguntas y sus observaciones. Pues muchas gracias, Javier, y hasta pronto a todos vosotros. Hasta el siguiente, Conversando con Europa. Gracias. Gracias.